petición que los hijos de Dios le hacemos a nuestro Padre Celestial y que está en la oración modelo que nuestro amado Salvador nos dejó. Y esa tercera petición es: no nos deje caer en tentación. Hablábamos veces anteriores acerca de hombres que cayeron en tentación. Mencionamos a dos, a Sansón y a Saúl. El domingo pasado hablamos acerca de alguien o uno que no cayó en tentación, que fue José. En esta mañana quisiera hablar de otros tres personajes que están muy unidos y no cayeron en tentación, que fueron Ananías, Misael y Azarías. La vida de estos tres hombres, tres jóvenes, por cierto, Ananías, Misael y Azarías. Dice en Daniel capítulo 1, versículos 6 y 7: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Estos tres jóvenes, especialmente contando también a Daniel, que era el cuarto, debían ser, como dice en el libro de Daniel capítulo 1, versículo 4, debían ser sin tacha, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen testimonio e idóneos para estar en el palacio del rey. No era cualquier tipo de persona a la que el rey aceptaba para estar en el palacio. Tenían que tener características sobresalientes. Eran muchachos judíos que habían sido llevados a Babilonia y estaban en el centro del imperio de aquel entonces, y el emperador era Nabucodonosor. Ahora, cuando ellos llegaron a Babilonia, fueron puestos sobre los negocios en la provincia de Babilonia. El 2:49 de Daniel dice: y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. También tuvieron el primer problema y el más grande problema que yo pudiera ver. Cuando ellos estaban en Babilonia, allá en la provincia, Nabucodonosor decidió que las personas tenían que todos adorar a su Dios y honrar la estatua que él había formado de oro. Y aquí tienen el primer problema estos tres muchachos, tres jóvenes. Ellos no quisieron honrar al Dios de Nabucodonosor ni adorar la estatua de Daniel que estaba allá, según lo que dice Daniel 3:14. Habló Nabucodonosor y le dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Claro, había gente que cuando tenían que adorar al Dios de ellos y honrar a la estatua que Nabucodonosor había levantado, se dieron cuenta que estos tres jóvenes no hacían eso. Y le llegó la historia, le contaron la historia a Nabucodonosor y él le hace la pregunta, que si es cierto que ellos no lo están haciendo,
ni lo quieren hacer. Ante la respuesta de Ananías, Misael y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abednego, ellos fueron echados al horno de fuego. 3:23 de Daniel. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahora me venía la pregunta, o quiero hacer la pregunta, ¿por qué Ananías, Misael y Azarías no cayeron en tentación? Era el momento que ellos tenían que demostrar su carácter. Primero, porque tenían un carácter bien formado. Recuerda, tenían un carácter bien formado. Y ese carácter no lo aprendieron en Babilonia, lo traían desde el hogar, desde Judá, desde Israel. Y miren, cuando Nabucodonosor les hace la pregunta que si es cierto que ellos no quieren adorar al Dios de Nabucodonosor ni honrar a la estatua, ellos responden. Sadrach, capítulo 3, versículo 16 al 18 de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Cuando yo leo ese texto, esa partecita del texto, yo digo, pero ¿por qué ellos dicen que no es necesario que le respondieran sobre ese asunto? Y llegué a la conclusión era que ya Nabucodonosor sabía qué tipo de gente eran ellos, qué tipo de carácter tenían. Pero, vamos a responderle pues. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso es un carácter bien formado. No era cualquier cosa lo que se les estaba presentando a estos tres jóvenes. Era la vida o la muerte. Era no ir al horno de fuego o ir al horno de fuego. Pero ellos le dicen, en el 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos, como para recordarle, porque luego Nabucodonosor lo recuerda luego. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. El que tiene un carácter bien formado en cuanto a Dios, no titubea. No comienza a decir, bueno, lo voy a hacer ahora, pero después le voy a pedir perdón a Dios. Ya me perdone, ese es el jueguito cristiano de este tiempo. Ese es el jueguito de la religión cristiana. Bueno, yo lo hago, pero después le pido perdón a Dios y después seguimos viendo dos. Dios y yo y Dios. No, Dios no acepta ese tipo de juego. Estos tres hombres tenían un carácter definido en cuanto a quién era Dios y quién eran ellos para Dios, servidores de Dios. Pero me llama la atención que ellos le dicen a Nabucodonosor que Dios los va a librar del horno de fuego y de la mano del rey los va a librar. Esa era una posibilidad. No era que dudaban, sino que, como tenían un carácter bien formado, dijeron lo siguiente en el versículo 18: y si no, y si Dios no nos libra, aquí no es falta de fe, no. Para ellos morir no era problema, el problema para ellos era ir a desobedecer a Dios. Ese era el problema para ellos. Dios nos va a librar. Y si no, oh rey, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Eso es carácter definido, bien formado. No tambalean estos muchachos. No son aquel tipo de jóvenes y no jóvenes que vemos en este tiempo que corren por un lado y corren por otro.
son, como dijo un hermano, pero esos son mis muchachos. Sí, hermano, esos son mis muchachos. Podría decir Dios así, esos son mis muchachos, esos son mis jóvenes, esos son los hombres que Dios necesita en cualquier época, en cualquier tiempo, que no tambaleen ante ninguna circunstancia, aún en frente de la muerte. Entonces, ¿por qué Ananías, Misael y Azarías no cayeron en tentación? Primero, porque tenían un carácter bien formado. Segundo, porque servían a Dios. Daniel 3:17, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, de tu mano, oh Rey, nos librará. Ellos servían a Dios. Y estimados oyentes, la persona que sirve a Dios no sirve a dos señores. El que sirve, quiere servir a Dios y servir a otro señor, hay un problema tremendo. Nadie puede servir a dos señores, o se sirve a uno o se sirve al otro, pero no se puede servir a Dios como en el cristianismo de este tiempo, que se quiere servir a uno, a dos, tres, cuatro y todos los señores que vengan. Resultados de no caer en tentación o por no caer en tentación. Primero, disfrutan de la compañía perfecta. Daniel capítulo 3, versículo 25. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Eso lo estaba viendo bien Nabucodonosor. Lanzaron 3 al horno del fuego y aparecen 4. Compañía perfecta. Miren, estimados oyentes, la mayoría de personas comentan sobre este caso del cuarto personaje. La mayoría creen que allí estaba el Señor Jesucristo en su teofanía, como ángel, con ellos aquí. Nabucodonosor lo identificó como el Hijo de los dioses, así hablaban ellos. Disfrutan de la compañía perfecta. Si ustedes y yo, estimados hermanos, queremos tener un carácter bien formado, como lo tenían estos 3 muchachos, y si nosotros estamos dispuestos a servir solamente a Dios, vamos a tener una compañía perfecta. Dice la Biblia en un salmo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Y ese texto los evangélicos lo citamos como que si fuera deportivo. No, hermano, el texto es claro. Él dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen. ¿Qué sucedió con estos 3 muchachos? Ellos les temían a Dios, pero no a Nabucodonosor, que era el emperador de aquel entonces. Eso es temer a Dios. Dice: acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué pasó aquí? ¿Los defendió? ¿De qué los defendió? Del horno de fuego, estimados amigos y hermanos. Eso es temer a Dios. No citemos ese salmo así de manera rápida. Creamos lo que estamos citando y vivamos lo que nosotros creemos de lo que dice ese salmo. Para mí, el ángel de Dios que acampa alrededor de todos los que le temen es Jesucristo mismo, en presencia, en teofanía, como en forma de ángel. Por eso, una vez llegó alguien y le dijo a un hermano que tenía el carácter formado como estos 3 jóvenes, le dijo: vengo para matarte. Y el hermano dijo: pues si quiere hágalo, si puede, si no puede no va a hacer nada. Y ahí siguieron hablando hasta que aquel hombre dijo: no, dejémoslo para otra ocasión.
Yo pienso que cuando Nabucodonosor le dijo que iba a echarlo al horno de fuego, esa gente no tuvo una pizca de miedo. No le temblaron los pies, no comenzaron a temblarle las manos a Sadrach, Mesach y Abednego. No, estaban claros. Si vivían para el Señor, le servían, y si morían, seguían sirviendo al Señor allá en la eternidad. ¿Cuál es el problema? De ninguna manera se pierde cuando nosotros tenemos un carácter bien formado. Disfrutan entonces de la compañía perfecta. Segundo, son reconocidos como siervos del Dios Altísimo. Daniel capítulo 3 versículo 26 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¿Cómo pueden pensar ustedes que un hombre tan idólatra, tan malvado, ahora está reconociendo que esos tres hombres son siervos del Dios Altísimo? ¿Cuánta gente donde nosotros estamos nos reconocen como siervos del Dios Altísimo? ¿Verdad que casi no se ve gente así? Muy poquitico. Yo no he oído casi. Se identifican más como siervos del otro, pero no del Dios Altísimo. Siervos del Dios Altísimo, dice Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Lo que no me dice la Escritura no tenía que decírmelo a mí ni a ustedes para dónde cogió el otro. Eran 4, ¿verdad? Salieron solamente 3. No tenía que salir también el otro. Ahora, es interesante, estimados amigos, que hay un reconocimiento por parte del incrédulo de quién son siervos estos 3 jóvenes. Tercero, Nabucodonosor bendice al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel 3:28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Qué bueno que el inconverso alabe al Dios del cielo por las virtudes de los hijos de ese Dios. Y que no cumplieron el edicto del rey. ¿Cómo le parece? Yo bendigo al Dios del cielo porque no cumplieron el edicto que yo les di. Muy interesante. Y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Yo digo, parece que este hombre como que se convirtió. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Cambia totalmente el carácter de estos 3 hombres, cambia también el carácter de un emperador. El carácter de estos 3 hombres, repito, cambia el carácter de un emperador. Cuarto, Nabucodonosor engrandece a Ananías, a Misael y a Azarías. Daniel 3:30. Entonces, el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Es interesante. Usted puede seguir estudiando la historia de estos 3 jóvenes y ver cantidad de cosas que podemos sacar. Hay dos principios establecidos por Dios que seguro Ananías, Misael y Azarías lo conocían. Y lo conocían desde su hogar. Y esto creo que era una verdad preciosa. 2 principios de Dios que están allá en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. La última parte la voy a tomar en cuenta. Dice Dios: yo honraré a
y los que me desprecian serán tenidos en poco. La última parte de 2:30 de 1 Samuel. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué pasó con esos tres muchachos? Honraron a Dios y Él los honró. ¿Qué hubiese pasado si ellos no honran a Dios y honran a la estatua de bronce o de oro y a Nabucodonosor? ¿Cómo los hubiese tenido Dios? En poco. Así de sencillo. No nos pongamos a decir que Dios es amor y que Dios no, dejémonos de eso. Yo no estoy diciendo que Dios nos ama. Oye, pero Él no le agrada a los temblerengues, aquellos que andan tambaleando. No. Él le agrada a aquellos que tienen un carácter firme, bien formado, y que pueden enfrentarse aún a la muerte y confiar a aquel que los puede librar. Y si no nos libra, no hay problema, me voy con Él. ¿Cuál es el problema? Ahora, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Algunos evangélicos creen que porque una vez recibieron a Cristo, Dios, son intocables. Dios no puede hacer nada con ellos o contra ellos, porque son intocables. Ellos hacen lo que quieran y Dios todavía los sigue tolerando. Recuerda que si usted y yo no honramos a Dios, Él no nos va a honrar a nosotros. Y si nosotros no le honramos a Él, vamos a ser tenidos por Él en poco, aunque seamos hijos. Eso es importante, estimados oyentes, que usted y yo entendamos esa verdad, que podamos vivir esa verdad. A veces nosotros queremos honrar a los hombres y no honrar a Dios. ¿Por qué causa hay tantos líderes que acaban con los feligreses? Porque los feligreses siempre están honrando a los líderes y no a Dios. Cada día se oye más gente, más hombres y mujeres que están siguiendo a líderes, están honrando a sus líderes. Y hay líderes que han llevado a sus seguidores aún a la muerte. Conocen ustedes muchas historias de esas, porque no honran a Dios, y Dios los tendrá en poco a esas personas que no le honran a Él. Cuando Dios nos manda que hagamos algo y nosotros no lo hacemos, lo estamos despreciando. Eso es lo que dice el texto: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando Dios me dice a mí y le dice a ustedes que no hagan esto y nosotros lo hacemos, lo estamos despreciando, no lo estamos honrando. Entonces, para honrar a Dios, hagamos lo que Él dice que hagamos y Él nos va a honrar. No hagamos lo que Él dice que no hagamos y Él nos va a honrar. Y de esa manera no vamos a ser tenidos por Él en poco. Tomemos el ejemplo de estos tres muchachos que tenían un carácter bien formado y que Dios los honró, que hasta un rey tuvo que reconocer que eran siervos del Dios Altísimo. Que cuando usted y yo muramos, la gente, aunque sea uno por allá, puede decir: esa era una sierva del Dios Altísimo, o era un siervo del Dios Altísimo, y no decir: ese era cualquier cosa. Y no vengan ustedes, después que se muere esa persona, a venir a decir mentira aquí en el día del velorio, porque Dios sabe si fue honrado por esa persona o no fue honrado. Por eso cuando alguien se muere en la iglesia, yo no hablo bien ni mal de esa persona, porque yo no sé si fue honrado por Dios o Dios lo tuvo en poco. Que Dios les siga bendiciendo.